Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de buenas energías. Hoy nos sumergimos en un tema que, sin lugar a dudas, enciende la chispa de la admiración y provoca suspiros de ternura en innumerables corazones. Hablamos de esos pequeños instantes, esos gestos espontáneos y genuinos, protagonizados por dos figuras que han conquistado nuestras pantallas y, lo que es aún más importante, nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, sabemos que la química que desprenden en sus interpretaciones es electrizante, magnética, innegable. Pero lo que realmente ha cautivado y consolidado a su legión de seguidores es esa conexión que trasciende el guión, esas interacciones que se dan fuera de los focos, esos gestos íntimos y espontáneos que gritan a viva voz la conexión tan especial, tan única, que comparten. Así que prepárense, abróchense los cinturones, porque hoy vamos a revivir, a desgranar y a analizar con lupa algunos de los momentos más adorables, más entrañables y más conmovedores que Hande y Kerem nos han regalado. Y si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de esta creciente familia, este es, sin duda, el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscripción y unirse a nuestra comunidad de fans apasionados. No se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, porque tenemos un sinfín de contenido fascinante, intrigante y lleno de sorpresas reservados solo para ustedes. Empecemos por desentrañar la base, esa complicidad que se percibe a simple vista, como un aura sutil pero poderosa que los envuelve. ¿Recuerdan sus apariciones conjuntas en esas glamurosas alfombras rojas o en eventos de alto perfil? No estamos hablando de meras poses para la cámara, de una actuación ensayada. Hay una naturalidad, una fluidez en la forma en que sus miradas se cruzan, en cómo Kerem, con una delicadeza casi imperceptible, ajusta el vuelo de un vestido de Hande, o como ella, en un gesto de apoyo y confianza, posa su mano en su brazo. Son esos detalles minúsculos, esos movimientos casi efímeros, que para un ojo no acostumbrado podrían pasar desapercibidos, pero que para quienes observamos con atención, gritan a los cuatro vientos conexión, complicidad, algo especial. Un ejemplo claro de esto se manifiesta a menudo en las entrevistas. Cuando uno de ellos está respondiendo a una pregunta, el otro asiente con aprobación, con una sonrisa que parece comunicar, sin necesidad de palabras, ella lo ha dicho perfectamente. Esa validación mutua, esa admiración silenciosa que se trasluce en sus rostros, es lo que verdaderamente convierte sus gestos en algo tan entrañable, tan conmovedor. ¿Y qué podemos decir de esas famosas bromas internas? Esas pequeñas joyitas que solo ellos parecen entender, ¿no les parece fascinante? A menudo durante las entrevistas, suceden esos instantes mágicos en los que ambos estallan en una carcajada contagiosa, provocada por algo que solo ellos dos comprenden. Son esas miradas cómplices, esas sonrisas fugaces que nos invitan a preguntarnos, con una mezcla de curiosidad y ternura, ¿qué estará pasando ahí? ¿Cuál es el chiste secreto? Es como si compartieran un código secreto, un lenguaje propio, una burbuja de intimidad que nosotros, los espectadores, solo tenemos el privilegio de vislumbrar. Y honestamente es precisamente esa exclusividad de su conexión lo que más nos atrae, lo que más nos seduce. No se siente como un amor forzado para el consumo público, para las cámaras. Se percibe genuino, auténtico, puro. Profundicemos ahora en esos pequeños actos de apoyo mutuo, esos gestos que dicen mucho sin necesidad de grandes declaraciones. Pensemos en esas ocasiones en las que uno está hablando, expresando sus ideas, y el otro, aunque no tenga la palabra en ese preciso instante, está ahí presente con una mirada atenta, un oído receptivo. O cuando uno se encuentra con una pregunta un poco más difícil, un momento de duda, y el otro, de manera sutil, casi imperceptible, interviene para ofrecerle una mano amiga, sin jamás robarle el protagonismo, sin opacarlo. Son esos momentos de equipo, de ser un dúo inseparable, de navegar juntos por las aguas, a veces turbulentas, de la vida pública, lo que verdaderamente nos derrite el corazón. No se trata de competir, de eclipsarse. Se trata de complementarse, de enriquecerse mutuamente. Y si estamos hablando de gestos que logran derretir el corazón, sería un pecado capital olvidar la influencia omnipresente y poderosa de las redes sociales. La forma en que Hande y Kerem interactúan en plataformas como Instagram es, sin lugar a dudas, una mina de oro para sus seguidores. Esos me gusta estratégicos en sus publicaciones, esos comentarios cariñosos y sinceros, esas historias compartidas que nos regalan fugaces pero valiosos fragmentos de su vida cotidiana. No son publicaciones ostentosas ni grandilocuentes ni diseñadas para impresionar al mundo.
Son, más bien, pequeños y dulces recordatorios de su presencia mutua, de que están ahí, el uno para el otro, incluso en la distancia. Es como si quisieran compartir con el mundo, de una manera discreta pero profunda, la felicidad y la serenidad que encuentran al tenerse cerca. Viene a mi mente de forma vívida una ocasión memorable. Kerem compartió en sus historias una foto de Ande y lo único que la acompañaba era un simple, pero increíblemente significativo, emoji de corazón. Nada más. Y con ese gesto tan minimalista, tan puro, consiguió que todos nosotros, sus seguidores, nos volviéramos locos de emoción. Porque no necesitaba más. El mensaje era claro, directo, inequívoco y estaba cargado de un significado abrumador. Es ese tipo de simplicidad, esa honestidad sin adornos, lo que lo hace tan poderosamente conmovedor. No hay artificios, no hay poses calculadas. Solo una expresión pura, transparente y desbordante de afecto. Y esta reciprocidad en los gestos es una constante. Ande, a su vez, nos ha regalado momentos igualmente conmovedores. Esas ocasiones en las que ha defendido públicamente a Kerem en redes sociales, saliendo en su defensa ante críticas infundadas, o cuando ha compartido alguna anécdota tierna sobre él, sacando a relucir su lado más vulnerable, más humano, más cercano. Son esas pinceladas de personalidad, esos detalles que van más allá de los personajes que interpretan en pantalla, lo que realmente nos permite conectar con ellos a un nivel mucho más profundo, a un nivel humano y auténtico. Otro aspecto que encuentro particularmente fascinante son las menciones que se hacen el uno al otro en entrevistas. Cuando se les pregunta por el otro, es muy raro que se queden cortos o den respuestas genéricas. Siempre hay elogios sinceros, palabras de profunda admiración, e incluso, en ocasiones, un toque de esa picardía entrañable que solo se da entre personas que se conocen bien, que se aprecian profundamente y que se quieren. Cuando Kerem habla de la excepcional profesionalidad de Ande, de su inquebrantable dedicación a su arte, o cuando Ande destaca la agudeza intelectual de Kerem o su contagioso sentido del humor, se siente de inmediato que no son meras palabras vacías, pronunciadas por obligación. Hay un respeto mutuo palpable, una admiración genuina que trasciende con creces la mera relación profesional. ¿Y qué me dicen de esos momentos de protección mutua? No hablo de una posesividad asfixiante, sino de un cuidado atento, de una preocupación genuina. Por ejemplo, cuando ambos se encuentran rodeados de una multitud de fans y Kerem, de manera instintiva, se asegura de que Ande esté cómoda y segura, o viceversa. Son pequeños gestos que revelan, sin lugar a dudas, que se cuidan, que se tienen el uno al otro, que forman un equipo sólido. Esa seguridad que irradian juntos, esa armonía que transmiten, es algo verdaderamente contagioso. Incluso en aquellas entrevistas en las que se les pregunta directamente sobre su relación, siempre logran mantener un equilibrio magistral. No entran en detalles íntimos que pertenecen exclusivamente a su esfera privada, pero tampoco evitan el tema con evasivas. Responden con una honestidad refrescante, con una pizca de humor inteligente y siempre, con ese cariño palpable que los une. Es esa madurez en la forma en que manejan su relación en el ojo público lo que también los hace tan admirables, tan inspiradores. Pensemos en las videollamadas o en esos mensajes que en ocasiones se filtran, o que ellos mismos comparten de forma indirecta. Esos breves atisbos de te echo de menos, o pensando en ti, que aunque sean fugaces, son una demostración contundente de la importancia vital que tienen el uno para el otro. Son la prueba irrefutable de que su conexión va mucho más allá de los platós de filmación, de las cámaras y de los guiones. Y cuando hablamos de gestos que derriten el corazón, creo que es fundamental mencionar también la manera en que se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales. Cuando uno de ellos estrena un nuevo proyecto, el otro es invariablemente el primero en felicitarle efusivamente, en desearle toda la suerte del mundo, en compartir la noticia con entusiasmo y orgullo. Ese apoyo incondicional, esa celebración de los éxitos del otro, es un pilar fundamental de cualquier relación sólida y duradera, y verlos demostrándolo públicamente nos llena de inspiración y esperanza. Una cosa que siempre ha capturado mi atención de manera especial es la forma en que Kerem mira a Ande cuando ella está hablando. Ya sea en el contexto de una entrevista formal o en una conversación más casual, sus ojos reflejan una intensidad, una admiración profunda que es imposible pasar por alto. Es como si estuviera completamente cautivado por ella, embelesado, y ese tipo de mirada genuina, cargada de emoción y respeto, es algo que lamentablemente se ha vuelto cada vez más difícil de encontrar en nuestro mundo actual. Y Ande, por su parte, tiene esa forma única de sonreírle a Kerem.
En que tiene el poder de hacer que el tiempo se detenga por un instante. Es una sonrisa cálida, radiante, sincera, que ilumina su rostro por completo y que, sin lugar a dudas, no solo derrite el corazón de Kerem, sino que también derrite el nuestro. Es una sonrisa que irradia felicidad, gratitud y un profundo amor. Considero que la clave fundamental de su encanto reside en esa inigualable naturalidad. Ellos no fuerzan nada. Sus gestos, sus miradas, sus palabras, todo fluye de una manera tan orgánica, tan espontánea, que te hace creer incondicionalmente en el amor verdadero, en esas conexiones que nacen del alma. No se trata de poses, de actuaciones ensayadas. Se trata de ser. Y en ese ser juntos, en esa autenticidad compartida, es donde encontramos esos momentos mágicos que nos hacen suspirar, soñar y creer que el amor, en su forma más pura, todavía existe. En resumen, hemos recorrido un camino, hemos desentrañado y celebrado esos gestos sutiles pero increíblemente poderosos que atestiguan la conexión especial, profunda y conmovedora que une a Hande y Kerem. Desde las miradas cómplices cargadas de significado y las risas compartidas que solo ellos entienden, hasta los actos de apoyo mutuo que se manifiestan en las redes sociales y en cada entrevista, pasando por esa naturalidad deslumbrante que irradian juntos. Han sido esos pequeños detalles, esas demostraciones de afecto genuino y sin adornos, los que han conquistado nuestros corazones y nos han hecho suspirar, una y otra vez, de admiración y ternura. Muchísimas gracias de todo corazón, por acompañarnos en este viaje tan especial a través de los momentos más adorables y conmovedores de Hande y Kerem. Espero, de verdad, que lo hayan disfrutado tanto como yo, que haya sido una experiencia enriquecedora y llena de emociones. Ahora, como siempre, me encantaría escuchar sus voces. ¿Cuál es su gesto favorito de Hande y Kerem? ¿Hay algún momento en particular que les haya derretido el corazón de una manera inolvidable? Los invito a compartir sus pensamientos, sus opiniones y sus experiencias conmigo en la sección de comentarios que encontrarán justo debajo. Me encanta leer cada una de sus palabras, cada una de sus historias. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido inspirador y conmovedor, no olviden darle un buen like para apoyarnos, compartirlo generosamente con sus amigos y familiares que también son fervientes admiradores de esta increíble pareja, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, llenos de contenido interesante y cautivador. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más momentos que nos harán suspirar. Hasta muy pronto.